Dale. Bienvenidos a su espacio ecográfico en el segmento Hablemos de ultrasonido en 10 minutos. Los saluda su amigo Jorge Estrada Escobar, máster en ultrasonido diagnóstico. En esta ocasión seguimos hablando de la física, la importancia que tiene la física en el mundo del ultrasonido. Y bueno, dándole hilo a lo que ya he estado compartiendo con ustedes, en esta ocasión hablaré de la propagación del sonido, entre otras características. Muy importante conocer acerca de la velocidad de propagación para ir dándole especificidad a lo que sé del ultrasonido, a lo que tengo enfrente de los tejidos de ese cuerpo humano, saber cómo están reaccionando al efecto físico, mecánico de la onda vibratoria. Así que primero hablaremos de la velocidad de propagación. Es la velocidad a la cual se traslada la energía, que es la onda vibratoria, a través del medio. Sabemos que depende específica y característicamente del tipo de tejido, más que de la frecuencia de cualquier sonda. Es dependiendo del tipo de tejido la velocidad de la propagación. Ahora bien, esta propagación, como todos sabemos, está determinada, si yo aquí coloco dos medios, está determinada por la densidad y la dureza o elasticidad de dicho medio. Por ejemplo, aquí tengo dos medios, uno con poca densidad y uno con alta densidad. Aquí yo casi estaría emulando al aire y acá al hueso. Un tejido con muy poca densidad y un tejido con alta densidad. Aquí la velocidad es muy baja y cuando el tejido es muy denso, la velocidad de propagación es muy alta. Dos situaciones muy importantes que más adelante voy a utilizar para hablar de impedancia acústica. Por favor, no nos perdamos. En general, la velocidad de propagación es muy baja, como ya vimos anteriormente, es muy baja a través de los gases. Es mayor en los líquidos, la velocidad de propagación sin duda alguna mayor que los gases, pero si yo tomo a un medio sólido, bueno, pues la velocidad de propagación en ese medio sólido todavía es mucho mayor que en cualquiera de las dos anteriores. Estamos hablando de 4080 metros sobre segundo, por ejemplo, en el hueso. Pero como la mayoría de los tejidos contienen agua, los tejidos blandos hacen una velocidad promedio alrededor de 1500 metros sobre segundo, que es la velocidad del agua. En este caso se considera como velocidad media de propagación del sonido como 1540 metros sobre segundo. Y bueno, esta es una lámina de la doctora Caroline Rumack, en donde observamos la velocidad de propagación que ya mencionábamos del hueso con 4080 metros sobre segundo y la velocidad tan baja que tiene el aire o el gas, este medio solo permite 330 metros sobre segundo, muy baja. Entonces, insisto, dije hace un momento, por favor, no olvidemos estos dos datos, velocidad de propagación muy alta por la densidad del hueso y una velocidad de propagación muy baja por la densidad del aire. Ahora bien, decíamos que entre todos estos la velocidad promedio que se ha sostenido es de 1540 metros sobre segundo y es la constante que utiliza en sus algoritmos matemáticos la máquina, el software, el programa de nuestro equipo de ultrasonido. Muy importante recordar, muy importante decirlo, por favor, el ultrasonido no se emite con millones y millones y millones y una tras otra todas las ondas de sonido. No, eso es imposible. Nuestro cristal terminaría calentándose y rompiéndose casi de inmediato. El cristal vibra una determinada cantidad de tiempo, milésimas de segundo vibra y deja de hacerlo, deja de vibrar. Esto más adelante tiene un nombre, ya lo diremos, pero por lo pronto me interesa decirles que las veces que vibra pueden ser 2, 3 o 5. En ese momento, ese cristal está formando una ráfaga o un pulso de ondas. Esos pulsos son los que van a viajar, esos pulsos de ondas son los que van a viajar, se van a transmitir a través de los tejidos. Y cada vez que, como ya había mencionado antes, cada vez que un tejido se va comprimiendo por esta onda vibratoria, el tejido, como es elástico, se descomprime como si fuera resorte y parte de esa energía va hacia la profundidad para seguirse transmitiendo y otra parte va hacia la superficie
regresando a la sonda, regresando a los cristales, al transductor, ahora en forma de ecos o señales. Y si yo tomo una unidad de tiempo como esta que tengo aquí, puedo decir que existe, al igual que hablamos de frecuencia como definición, número por unidad de, número de ciclos, número de ondas por unidad de tiempo, que podría ser un segundo. Bueno, si tomamos esa unidad de tiempo, por ejemplo, la del segundo aquí, yo puedo decir que estos pulsos, 1, 2, 3, 4, tienen una frecuencia de repetición, 4 pulsos por segundo, 4 Hz por segundo. Eso sería la frecuencia de repetición de pulso. ¿Qué creen? También existe en la escala de grises. Cada que yo modifico mi botón de profundidad, si yo le doy más profundidad a mi pantalla, la FRP baja. Si yo le quito profundidad a mi pantalla y hago que mi órgano me quede aquí en lo corto y elimino toda la profundidad, en ese momento que yo quito profundidad, la frecuencia de repetición de pulso se hace alta. Por lo tanto, la resolución temporal mejora. Así que, como ven, es importante conocer la física del funcionamiento, vamos a decirlo así, reiterando un poco, de mi equipo de ultrasonido. Entonces, la frecuencia de repetición de pulsos es el número de pulsos ocurridos durante una unidad de tiempo. En este caso, arbitrariamente decimos un segundo. Generalmente, esa FRP se expresa en kilohertz. Busquémoslo en la pantalla. Lo voy a retomar más adelante. El rango promedio utilizado de frecuencia de repetición de pulsos es de 2.8 kHz más o menos 0.5. Periodo de repetición de pulsos, entonces, será el tiempo entre pulso y pulso. Yo puedo acortar el periodo, bueno, yo no. La máquina es la que acorta el periodo entre pulso y pulso o alarga el periodo, el tiempo que hay entre pulso y pulso. Es decir, desde el comienzo de un pulso al comienzo del siguiente pulso, que generalmente lo expresamos en milisegundos. Y a eso, a la emisión del pulso y la espera antes de emitir el siguiente pulso, se le conoce como factor duty. Es decir, emite su pulso y escucha 99% del tiempo que está utilizando las señales o ecos. Y solo utilizó un 1% de todo ese tiempo que tenía para trabajar, por lo que, como decimos, esa es una de las maneras de cómo nosotros estamos protegiendo a nuestros tejidos, a nuestro ser humano. Por cada centímetro, ojo, por cada centímetro de tejido hacia la profundidad se emplean 13 milisegundos en total entre que se emite el pulso, regresa la señal y se procesa en toda la máquina. Entonces, con ello también podemos entender inmediatamente que no se están emitiendo las millones 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 25 millones de ondas. Cuando hablamos de 25 MHz, de 10 MHz, no estamos hablando de que se están emitiendo toda esa cantidad de ondas. Ya he explicado y volveré a explicar que hablamos de la longitud de onda, corta, mediana, larga, no de la cantidad de millones de ondas. Y bueno, la máquina, dijimos que nuestro ultrasonido tiene 3 medios en los que se desarrolla. El eléctrico, electrónico, digital, el piezoeléctrico, acá el primero, eléctrico, electrónico, digital, es la computadora, el piezoeléctrico es el transductor y el físico mecánico que es el cuerpo. Bueno, en la máquina, todo lo eléctrico. En el cuerpo, todo lo mecánico. Por lo tanto, la potencia está determinada en la máquina y la intensidad está determinada en los tejidos. ¿Por qué? Porque la potencia es la cantidad total de la energía, de la potencia de energía que va a emitirse al cuerpo, la cantidad total de trabajo que se mide en watts. Y esa cantidad total de trabajo que se midió en watts, o esos watts que se emitieron al cuerpo, por cada centímetro de profundidad se van a ir atenuando. Va a ir disminuyendo su potencia, va a ir disminuyendo la cantidad de energía. Y en ese momento, por lo tanto, ya no le llamamos potencia, ahora le llamamos intensidad, que es esa potencia de la onda dividida por el área de campo sonoro. Cantidad de energía por unidad de área. Y obvio, lo que se emitieron fueron watts, pero ahora divididos por centímetro cuadrado, igual a intensidad. Por lógica, la intensidad que va de ida hacia la profundidad de los tejidos no es la misma
Ni 1 centímetro con el que sigue no va a ser la misma, se va a ir atenuando la intensidad. Por lo tanto, el regreso también es de menor intensidad. Siempre la onda reflejada tendrá menor intensidad que la transmitida. Y para ello, el equipo, que nosotros llamamos equipo de ultrasonido, tiene un mecanismo que se llama compensación electrónica. Esto provoca igualar o intentando igualar el haz, la potencia del haz inicial, del haz de salida, la potencia de salida, siempre intentará que se vaya utilizando algoritmos de multiplicación hacia la profundidad. Siempre va a intentar equiparar esta intensidad de regreso con la potencia de salida. A eso le llamamos compensación. Por lo tanto, por cada centímetro de profundidad va a haber un múltiplo. Y ese múltiplo te dará como resultado 100, 90, 80, lo que hayas utilizado de potencia de salida. Por eso llamamos a eso compensación electrónica. Y eso lo voy a manejar más adelante en los artefactos para explicar el artefacto del refuerzo sónico. Esa ganancia se expresa en decibeles y la intensidad del sonido puede describirse comparando uno con el otro, llamado sistema Bell, el sistema de medición que nosotros tenemos para medir los sonidos. Esto pasaría si yo no tuviera compensación electrónica. Vería nada más muy clarito en una zona de unos 5 o 2 centímetros y de pronto empiezo a perder señal. ¿Por qué? Porque la energía se va atenuando. Van sucediendo muchas cosas de las que ya hablaremos más adelante, pero al final la energía se va perdiendo y ya no habría señales. Pero las señales se siguen generando, aunque muy débiles, se siguen generando y el equipo las compensa con esta curva de compensación. Las compensa de manera automática y también lo puedo hacer de forma manual, sin duda. Entonces, más adelante intentaremos platicar acerca de esas características que provocan la atenuación que ya había comentado. Por hoy, agradezco mucho el favor de su atención. Por favor, suscríbanse a este canal. Seguiremos hablando de física. Si pueden darle like ahí a la campanita, como dicen todos los youtubers, adelante. Eso hará que se vuelva esto más interesante y entretenido, tanto para ustedes como para su servidor. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente espacio ecográfico. Muy buenas noches. Muchas gracias.